Un empresario millonario provoca un accidente de coche con un mal conductor e intenta sobornar a la policía. Las calles de Madrid estaban vivas, llenas de ruidos y colores, un día soleado que parecía perfecto para cualquier cosa, menos para lo que estaba a punto de suceder. Alejandro Salazar, un empresario que se movía con la confianza de quien se siente invencible, miraba distraído su teléfono mientras conducía su lujoso coche. La gente a su alrededor no lo sabía, pero estaba a punto de convertirse en parte de un juego mucho más grande que ellos. «Solo un segundo más», murmuró, mientras respondía a un mensaje urgente. La música sonaba a todo volumen, y las risas de los grupos en las terrazas se mezclaban con el sonido del motor. Pero, en un instante, todo cambió. Un golpe seco resonó en el aire, seguido de un chirrido de neumáticos. Miguel Torres, un repartidor que luchaba día tras día por salir adelante, había quedado atrapado en el camino de la ambición desmedida de Alejandro, sin saber que su vida estaba a punto de cruzarse con la de un hombre que se creía por encima del bien y del mal. «No puedo creerlo», gritó Miguel, mientras salía de su furgoneta, su corazón palpitando con fuerza. «¿Estás bien? ¿Qué has hecho?». La angustia y la rabia se mezclaban en su voz, mientras observaba los daños en su vehículo, símbolo de su trabajo arduo y de sus sueños. Alejandro, aún en shock, bajó la ventanilla. «Esto no es nada, amigo». «Solo un pequeño golpe», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, como si la situación no tuviera peso. Para él, el mundo era un juego donde siempre ganaba. «¿Te puedo ayudar? ¿Cuánto cuesta arreglarlo?». Miguel lo miró, viendo a través de la fachada de riqueza y poder. «No se trata solo de dinero. Tienes que asumir la responsabilidad por lo que has hecho», replicó, sintiendo un fuego de determinación arder dentro de él. En ese momento, las palabras se convirtieron en un desafío. No era solo un accidente, era el inicio de una batalla entre dos mundos, el de la opulencia y el de la lucha diaria. La atmósfera se cargó de tensión. Alejandro, que siempre había usado su dinero para salirse con la suya, nunca había pensado que un simple repartidor pudiera plantarle cara. «¿Vas a hacer un escándalo por esto?», preguntó Alejandro, su tono ahora un poco más serio. «Si es necesario, lo haré», respondió Miguel, sin apartar la mirada. En ese instante, ambos hombres se dieron cuenta de que sus vidas estaban entrelazadas de una manera que ninguno de los dos había anticipado. El juego de poder y justicia acababa de comenzar, y las reglas estaban a punto de cambiar. Alejandro Salazar era un hombre alto y bien vestido, siempre rodeado de un aire de confianza. Su sonrisa, aunque encantadora, tenía algo frío. Había logrado mucho en la vida, pero su ambición no había llevado a ignorar las consecuencias de sus actos. Desde su lujoso despacho en el centro de Madrid, miraba por la ventana a la ciudad que vibraba con energía. Para él, todo era un juego, y él siempre jugaba para ganar. Por otro lado, Miguel Torres era un hombre de mediana edad, con una vida dura marcada por el trabajo y las dificultades. Su aspecto sencillo ocultaba una mente brillante y una voluntad inquebrantable. Día tras día, Miguel se esforzaba por salir adelante como repartidor, un trabajo que le daba poco pero que valoraba enormemente. A pesar de las adversidades, su espíritu resiliente lo mantenía firme, siempre con la esperanza de que un día las cosas cambiarían para mejor. Madrid, con su mezcla de riqueza y desigualdad, era el escenario perfecto para el choque entre Alejandro y Miguel. La ciudad brillaba con el esplendor de los negocios, pero también escondía historias de lucha y sufrimiento. Las normas sociales parecían favorecer a los poderosos, y Alejandro era uno de ellos. Sin embargo, un simple accidente estaba a punto de cambiar el rumbo de sus vidas. Tras el choque, Alejandro intentó actuar con rapidez. Sabía que tenía el dinero y la influencia para desviar la atención de la policía. No hay razón para complicar las cosas, pensó mientras buscaba su billetera. Se acercó a Miguel con una oferta que consideraba razonable. «¿Cuánto costará arreglar tu coche?». «Te puedo ayudar»,
dijo con una sonrisa que pretendía ser conciliadora. Miguel lo miró fijamente, sintiendo cómo la rabia comenzaba a crecer en su interior. No era solo un vehículo dañado, era un símbolo de su esfuerzo y de su dignidad. Esto no se trata de dinero, Alejandro. Tienes que asumir la responsabilidad por lo que has hecho, replicó con firmeza. La voz de Miguel resonó con una determinación que sorprendió incluso a Alejandro. La atmósfera se volvió tensa. Alejandro, acostumbrado a que su riqueza le diera poder, se sintió incómodo ante la resistencia de Miguel. ¿Vas a hacer un escándalo por esto?, preguntó, tratando de mantener la calma. Sin embargo, en su interior, una pequeña chispa de preocupación empezaba a encenderse. Nunca había tenido que lidiar con alguien que no se dejara intimidar por su estatus. Si es necesario, lo haré, respondió Miguel sin dudar, desafiando la mirada del empresario. En ese momento, ambos hombres comprendieron que sus vidas estaban entrelazadas de una manera que ninguno había anticipado. Lo que comenzó como un simple accidente se transformó en el inicio de una batalla entre dos mundos, un juego de poder y justicia que apenas comenzaba. La lucha por la verdad y la responsabilidad estaba a punto de desatarse en las bulliciosas calles de Madrid. Miguel, decidido a no dejarse intimidar, reveló a Alejandro su verdadero trasfondo. No solo era un repartidor, sino un abogado talentoso que había dejado su carrera por razones personales. Miguel sabía que tenía las herramientas necesarias para luchar contra la injusticia. Cuando decidió llevar el caso a los tribunales, la tensión en el aire se hizo palpable. Alejandro, que siempre había manejado la situación con dinero y poder, se sintió acorralado por la determinación de Miguel. Las interacciones entre ambos hombres se volvieron cada vez más intensas. En un encuentro casual en un café, Miguel confrontó a Alejandro: no puedes comprar la justicia. Tu dinero no puede borrar lo que has hecho. Alejandro, sintiéndose atacado, replicó con arrogancia: ¿y tú crees que un simple abogado puede hacerme frente? No sabes con quién te estás metiendo. En esos momentos, ambos mostraban sus verdaderas intenciones. Miguel quería justicia, mientras que Alejandro solo quería proteger su imagen y su estatus. Las emociones comenzaron a intensificarse. Miguel sentía una mezcla de miedo y determinación. Cada paso que daba hacia el tribunal le recordaba los riesgos que estaba asumiendo. Sin embargo, el deseo de hacer lo correcto lo mantenía firme. Alejandro, por su parte, aunque exteriormente mostraba confianza, empezaba a sentir la presión. La idea de perderlo todo lo llenaba de ansiedad. Mientras tanto, Alejandro intentó manipular la situación. Conocedor de las tácticas del juego, decidió sobornar a algunos testigos para que hablasen en su favor. Sin embargo, Miguel no se dejaría llevar por la corrupción. Empezó a investigar y a reunir pruebas. Cada documento que encontraba era una pieza más en el rompecabezas que lo llevaría a la victoria. La lucha se tornó más personal. Miguel se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su dignidad, sino que también estaba luchando por todos aquellos que habían sufrido injusticias. Alejandro, aunque intentaba mantener su fachada, comenzó a dudar de sí mismo. Las acciones de Miguel lo forzaban a mirar en su interior y cuestionar el costo de su ambición desmedida. A medida que ambos se acercaban al juicio, la atmósfera se cargaba de tensión. Miguel sabía que estaba arriesgando mucho, pero su determinación crecía. Alejandro se sentía acorralado, y por primera vez en mucho tiempo, la incertidumbre lo invadía. La batalla entre ellos no solo era un enfrentamiento legal, sino un choque de valores y principios que marcaría sus vidas para siempre. Cada uno, con sus propias razones, estaba listo para luchar. La sala de reuniones era fría y austera, un lugar donde las decisiones importantes se tomaban a puertas cerradas. Miguel, con un aire de determinación, se sentó frente a su abogado. Había llegado el momento de presentar sus pruebas y la tensión en el ambiente era palpable. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando los documentos que había recopilado cuidadosamente.
Cada hoja representaba una pieza del rompecabezas que podía cambiar su vida y la de Alejandro. Cuando Miguel comenzó a hablar, su voz resonó con firmeza. Presentó las pruebas que había reunido, evidencias que comprometían a Alejandro y revelaban conexiones ilegales en su empresa. A medida que las palabras salían de su boca, el rostro de su abogado mostraba una mezcla de asombro y orgullo. Era un momento de revelación que podía alterar el curso de su lucha. Miguel sentía que, finalmente, estaba tomando el control de la situación. Por otro lado, Alejandro, que esperaba que todo siguiera bajo su control, se sintió acorralado. La arrogancia que había mostrado hasta ese momento empezó a desvanecerse. Su mente, acostumbrada a manejar todo con dinero y poder, ahora enfrentaba una realidad que no podía comprar. La información que Miguel había presentado no solo comprometía su reputación, sino que también amenazaba todo lo que había construido. La presión creció en su pecho, y por primera vez en mucho tiempo, empezó a dudar de sí mismo. Las reacciones en la sala eran evidentes. Miguel sintió un renovado sentido de propósito, cada palabra que decía lo empoderaba más. Era como si la injusticia que había soportado durante tanto tiempo comenzara a desvanecerse. Por otro lado, Alejandro, incapaz de mantener su fachada, comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Su confianza se desmoronaba y la preocupación se apoderaba de su rostro. La familia de Alejandro, que siempre había estado a su lado, ahora comenzaba a cuestionar su lealtad. Las miradas de desaprobación y sorpresa eran cada vez más frecuentes. Mientras Miguel continuaba su exposición, nuevos aliados comenzaban a emerger a su alrededor, personas que habían sido tocadas por su historia y que ahora estaban dispuestas a apoyarlo. Las redes de corrupción y poder que Alejandro había tejido empezaban a romperse, y la verdad comenzaba a salir a la luz. En ese instante, Miguel entendió que no solo estaba luchando por su propia justicia, sino también por todos aquellos que habían sido víctimas del sistema. La primera gran reviravolta marcó un punto de inflexión en la historia. La lucha entre Alejandro y Miguel no era solo un enfrentamiento personal, era un choque de dos mundos. Miguel, un hombre que había encontrado su voz y su propósito, y Alejandro, un poderoso empresario que debía enfrentar las consecuencias de sus actos. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre, y ambos sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. A medida que la batalla legal entre Alejandro y Miguel se intensificaba, las tensiones en sus vidas personales empezaron a emerger. Alejandro, que siempre había tenido una relación cercana con su familia, se dio cuenta de que su hermana, Clara, comenzaba a cuestionar sus decisiones. Clara, una mujer compasiva y con un fuerte sentido de la ética, le decía a Alejandro que sus métodos eran cuestionables. Ella veía cómo su hermano, cegado por el poder y el dinero, se alejaba de sus valores fundamentales. Esta confrontación emocional ponía en riesgo no solo su relación, sino también la imagen que Alejandro había construido a lo largo de los años. Por otro lado, Miguel enfrentaba sus propios dilemas. A pesar de su determinación por luchar por la justicia, sentía una inquietud profunda en su interior. Había momentos en los que la venganza lo tentaba. La idea de hacer que Alejandro pagara por el dolor que había causado a su familia le daba satisfacción, pero también lo llenaba de dudas. Miguel sabía que la venganza no traería paz, pero la tentación era fuerte. En sus noches de insomnio, se debatía entre seguir el camino de la justicia o sucumbir al deseo de hacer sufrir a Alejandro. Las interacciones entre Miguel y su familia se volvieron más frecuentes. En sus conversaciones, su esposa, Laura, le recordaba la importancia de mantenerse firme en sus principios. Ella le decía que luchar por la justicia era un acto noble, pero que no debía perderse en el camino. Miguel escuchaba sus palabras, pero el conflicto interno se intensificaba. Quería ser un buen abogado, pero el dolor que había sufrido lo hacía anhelar una resolución que pudiera doler a Alejandro. En un encuentro tenso, Clara y Miguel se cruzaron en un café. Clara, al darse cuenta de la lucha de Miguel, le preguntó cómo se sentía al respecto.
Miguel, sintiendo una conexión inesperada, le confesó sus temores y dudas. Clara le habló de la importancia de la verdad y de no dejarse llevar por el resentimiento. Esta conversación, aunque breve, sembró una semilla de reflexión en Miguel. Tal vez había una manera de luchar sin perderse a sí mismo en el proceso. Mientras tanto, Alejandro empezaba a cuestionar su propia moralidad. La presión de su familia y la creciente incertidumbre sobre su futuro lo llevaron a una crisis interna. Nunca había tenido que enfrentar las consecuencias de sus acciones y ahora, por primera vez, se sentía vulnerable. La lucha por mantener su estatus y su imperio se volvía cada vez más complicada. En su mente, una pregunta resonaba: ¿valía la pena todo el sacrificio si estaba perdiendo lo que realmente importaba? Las subtramas y los dilemas emocionales que se desarrollaban en torno a Alejandro y Miguel enriquecían la historia. Cada personaje lidiaba con sus propios conflictos, lo que hacía que la lucha por la justicia y el poder se convirtiera en algo más profundo. La lucha no solo era entre ellos, sino también dentro de ellos mismos. Alejandro se encontraba en su oficina, rodeado de documentos y gráficos que antes le daban seguridad. Sin embargo, ahora esos papeles parecían solo un recordatorio de lo que estaba en juego. La presión de su familia y la incertidumbre sobre su futuro lo llevaban a una crisis interna. Se preguntaba si todo lo que había hecho valía la pena, si estaba perdiendo lo que realmente importaba, el respeto y el amor de su hermana Clara. Las palabras de ella resonaban en su mente: Alejandro, tus decisiones son cuestionables. Esa simple frase lo perseguía. Por primera vez, comenzó a cuestionar su ambición desmedida y el costo que había tenido para su vida personal. Mientras tanto, Miguel lidiaba con su propio dilema. En su lucha por la justicia, sentía momentos de oscuridad. La venganza lo llamaba con fuerza. La idea de hacer que Alejandro sufriera por el daño que había causado a su familia le ofrecía un tipo de satisfacción. Sin embargo, Miguel sabía que ese camino no lo llevaría a la paz. En las noches, cuando el insomnio lo mantenía despierto, se debatía entre dos caminos: seguir la senda de la justicia o dejarse llevar por el deseo de venganza. Su esposa, Laura, le recordaba la importancia de mantenerse fiel a sus principios. Aunque escuchaba sus palabras, el conflicto interno se intensificaba. Quería ser un buen abogado, pero el dolor que había sufrido lo hacía anhelar una solución que pudiera herir a Alejandro. Una tarde, Clara y Miguel se encontraron en un café. Clara, al notar la lucha interna de Miguel, le preguntó cómo se sentía respecto al caso. Miguel, sintiendo una conexión inesperada, se abrió. Compartió sus temores sobre la venganza y su deseo de justicia. Clara, con empatía, le habló de la importancia de la verdad y de no dejarse llevar por el resentimiento. Esa breve conversación sembró una semilla de reflexión en Miguel. Quizás había una manera de luchar por la justicia sin perderse a sí mismo en el camino. A medida que Alejandro se enfrentaba a la presión familiar y a sus propios demonios, se preguntaba si su búsqueda de poder había valido la pena. La vulnerabilidad que nunca había sentido antes lo llevó a una nueva forma de pensar. Las decisiones que había tomado lo habían alejado de los valores que una vez consideró importantes. La lucha por mantener su estatus se volvía cada vez más complicada y la sombra de la duda se cernía sobre él. Ambos personajes, aunque de mundos distintos, se encontraban en una encrucijada. La lucha no era solo entre ellos, era también una lucha interna. Cada uno enfrentaba sus propios dilemas emocionales y a medida que sus historias se entrelazaban, la búsqueda de justicia se convertía en algo más profundo, un viaje hacia el autodescubrimiento. A medida que la batalla legal entre Alejandro y Miguel se intensificaba, la tensión palpable en sus vidas se tornaba cada vez más aguda. Alejandro, sintiéndose acorralado por la presión, decidió contratar a un investigador privado. Su objetivo era desenterrar secretos del pasado de Miguel que pudieran ser utilizados en su beneficio. Alejandro creía que si podía desestabilizar a Miguel, podría recuperar el control de la situación. Sin embargo, lo que no sabía era que este movimiento solo aumentaría la tensión entre ellos.
El investigador, un hombre astuto y experimentado, comenzó a investigar a fondo la vida de Miguel. En su búsqueda, descubrió información sorprendente. Miguel tenía una conexión familiar con la élite de Madrid, algo que había mantenido en secreto. Esta revelación no solo complicaría la lucha entre Alejandro y Miguel, sino que también cambiaría la percepción de Miguel en el tribunal. Si se conocía su pasado, podía ser visto como un rival más formidable de lo que Alejandro había anticipado. Mientras tanto, la familia de Alejandro se encontraba en medio de un escándalo que amenazaba con arruinar su reputación. Un antiguo socio de Alejandro había filtrado información comprometedora sobre sus negocios, lo que sumaba más presión sobre él. Clara, su hermana, observaba con preocupación cómo su hermano se sumía en la desesperación. Ella sabía que Alejandro estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar su imagen, incluso si eso significaba recurrir a tácticas ilegales. A pesar de todo, Miguel encontró aliados inesperados en su camino. En su lucha por la justicia, se unió a un grupo de abogados comprometidos que defendían a las víctimas de injusticias similares. Este grupo era diverso y lleno de pasión, lo que le dio a Miguel un renovado sentido de propósito. Juntos, comenzaron a preparar su estrategia para el juicio, y Miguel se sintió más fuerte al saber que no estaba solo en esta batalla. La conexión entre Alejandro y Miguel se volvía más intensa con cada nuevo descubrimiento. Los secretos que el investigador había desenterrado y el escándalo que amenazaba la reputación de Alejandro crearon un ambiente de incertidumbre. Ambos hombres estaban en una carrera contra el tiempo, tratando de proteger lo que más valoraban. Alejandro quería conservar su imperio, mientras que Miguel luchaba por su dignidad y la justicia que tanto anhelaba. La escalada de la tensión no solo afectó a Alejandro y Miguel, sino también a sus familias. Las conversaciones se volvieron más cargadas, los debates más intensos. Clara, cada vez más preocupada por su hermano, intentaba hacerle ver que el camino que estaba tomando podría llevarlo a su ruina. En el otro lado, Laura, la esposa de Miguel, lo animaba a seguir adelante, recordándole la importancia de luchar por lo correcto. En esta atmósfera de creciente tensión, ambos personajes se veían obligados a enfrentar no solo a su enemigo, sino también a sí mismos. Las decisiones que tomaran en los próximos días podían cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. La lucha por el poder y la justicia se transformaba en una batalla personal, donde las líneas entre lo correcto y lo incorrecto se volvían cada vez más borrosas. El ambiente en el tribunal se volvió tenso cuando Alejandro y Miguel se encontraron cara a cara. Era un momento decisivo en su lucha, donde cada palabra y cada mirada podían cambiar el rumbo de sus vidas. Ambos sabían que el juicio no solo trataba sobre un accidente de coche, era una batalla por la verdad y la justicia. La sala estaba llena de murmullos, y los ojos de los presentes se centraron en ellos, esperando ver quién cedería primero. Alejandro, con el rostro pálido y la mente agitada, sentía el peso de su imperio sobre sus hombros. Había construido su vida sobre la riqueza y el poder, pero ese día se enfrentaba a la posibilidad de perderlo todo. En su interior, la ansiedad crecía. Debía seguir luchando con todas sus fuerzas o buscar un acuerdo que pudiera salvar su reputación. La idea de ceder le resultaba amarga, pero también no aterraba perder su estatus y lo que había conseguido. Miguel, por otro lado, sentía una mezcla de nervios y determinación. Había llegado hasta aquí a pesar de todos los obstáculos y ahora, en este momento crítico, sabía que no podía dar un paso atrás. La verdad lo guiaba y estaba dispuesto a arriesgarlo todo para exponer la corrupción de Alejandro. Sin embargo, también sentía la presión de su familia y sus aliados. La lucha no era solo suya, representaba a todos aquellos que habían sido silenciados por el poder. El abogado de Miguel hizo una pregunta crucial que resonó en la sala: ¿está dispuesto a aceptar las consecuencias de sus actos, Alejandro? La pregunta cortó el aire como un cuchillo. Alejandro miró a su oponente, donde vio no solo un adversario, sino a un hombre que luchaba por la justicia. En ese instante, ambos comprendieron que sus decisiones no solo afectarían sus vidas, sino también a las personas que los rodeaban.
La tensión creció cuando Alejandro tuvo que decidir. Podía seguir luchando, pero eso significaba arriesgar su reputación y enfrentarse a la posibilidad de ser expuesto. O podía considerar un acuerdo, un camino que le permitiría mantener al menos parte de su imperio, pero que significaba aceptar una derrota ante Miguel. La lucha era más que un simple enfrentamiento, era una prueba de su carácter. Miguel, por su parte, se sentía fuerte. Sabía que su decisión de luchar por la verdad era lo correcto. Pero también se dio cuenta de que el camino hacia la justicia podría ser largo y doloroso. Aún así, estaba decidido a no dejar que el miedo lo detuviera. Miró a su familia y a su grupo de abogados y se sintió respaldado. La justicia merecía ser defendida, sin importar las consecuencias. En ese momento crítico, ambos hombres se dieron cuenta de que sus decisiones no solo definirían sus vidas, sino que también enviarían un mensaje sobre lo que significaba el poder y la justicia en la sociedad. La sala del tribunal se llenó de un silencio profundo, donde el destino de Alejandro y Miguel pendía de un hilo, listo para ser cortado por sus elecciones. La sala del tribunal estaba llena de un silencio tenso. Todos los ojos estaban fijos en Miguel, quien, con una mano temblorosa, sostenía un dossier repleto de pruebas que ponían en jaque la imagen pública de Alejandro. Miguel sabía que este era el momento que había estado esperando. La verdad debía salir a la luz, y él estaba decidido a hacerlo. El juez, con una mirada grave, pidió a Miguel que presentara sus pruebas. El corazón de Miguel latía con fuerza mientras se levantaba. Con voz clara y firme, comenzó a hablar. Explicó cómo Alejandro había intentado encubrir el accidente y cómo su empresa estaba implicada en actividades ilegales. Mientras hablaba, los murmullos en la sala aumentaban y Alejandro no podía ocultar su nerviosismo. Alejandro Salazar ha utilizado su poder y su riqueza para manipular la justicia a su favor, dijo Miguel, señalando con determinación a su oponente. Pero hoy, aquí, yo no solo estoy defendiendo mi caso. Estoy defendiendo a todos aquellos que han sufrido a causa de su ambición desmedida. Alejandro, que había estado sentado con una postura arrogante, ahora se encorvó en su asiento. La mirada de los jurados se volvió hacia él y por un breve instante sintió que la invulnerabilidad que siempre había temido se desvanecía. Sabía que las pruebas de Miguel eran contundentes y que su mundo de opulencia estaba al borde del colapso. El abogado de Alejandro, intentando recuperar el control de la situación, se levantó rápidamente y comenzó a cuestionar la credibilidad de Miguel. Pero la estrategia no funcionó. Las palabras de Miguel resonaban en la sala y el jurado parecía conmoverse con su pasión. Usted puede tener dinero y poder, Alejandro, continuó Miguel, pero la justicia no se compra. La justicia se lucha, y hoy yo estoy aquí para luchar por ella. El ambiente se tornó electrizante. Las emociones estaban a flor de piel, y el público se dividía entre quienes apoyaban a Alejandro y quienes creían en la lucha de Miguel. Era un espectáculo que iba más allá de un juicio, era un enfrentamiento de ideales. Alejandro, sintiendo que el tiempo se le acababa, se levantó y pidió la palabra. Su voz temblaba ligeramente, pero sus palabras eran firmes. Lo que hice fue un error, sí, pero jamás pensé que esto llegaría tan lejos. Pido disculpas, no solo a Miguel, sino a todos los que he afectado. Las palabras de Alejandro no parecían convencer a nadie. Miguel lo miraba fijamente, sintiéndose fortalecido por la sinceridad que emanaba de su adversario, aunque sabía que las disculpas no podían borrar el daño causado. El juez, observando la tensión y la carga emocional en el aire, pidió un breve receso. Mientras las puertas del tribunal se cerraban, tanto Alejandro como Miguel comprendieron que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Un nuevo capítulo se estaba escribiendo, uno donde la verdad y la justicia podían finalmente prevalecer. El juicio llegó a su fin, y con él, las vidas de Alejandro y Miguel tomaron rumbos inesperados. Alejandro, quien había sido un hombre poderoso y exitoso, se vio obligado a enfrentar la realidad de sus acciones. La pérdida de su imperio fue un golpe duro,
pero en medio de la ruina, comenzó a reflexionar sobre lo que realmente quería en la vida. Se dio cuenta de que había estado persiguiendo un sueño vacío, uno que lo había alejado de sus verdaderos valores y de las personas que realmente importaban. Miguel, por otro lado, emergió de esta batalla legal como un defensor de la justicia. Su valentía y determinación no solo le habían permitido ganar el caso, sino que también le dieron un nuevo propósito en su carrera como abogado. Ahora, Miguel se sentía empoderado y listo para luchar por aquellos que no tenían voz, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para muchos. Su relación con su familia también mejoró, ya que ellos vieron el cambio en él y se sintieron orgullosos de su compromiso con la justicia. A medida que las noticias sobre el juicio se difundieron, Alejandra enfrentó la reacción del público. Muchos lo veían como un villano, pero otros comenzaron a notar su cambio. La historia de su caída se convirtió en un recordatorio de que el poder no lo es todo y que, a veces, es necesario perder para encontrar el camino correcto. Aunque su relación con su familia estaba marcada por el dolor de sus decisiones pasadas, había un atisbo de esperanza. Alejandro comenzó a trabajar en su reconciliación con ellos, entendiendo que la familia es lo más importante. La historia de Miguel también se convirtió en un ejemplo para aquellos que luchan por la justicia. Su éxito inspiró a otros a no rendirse frente a la adversidad y a pelear por lo que es correcto. Con cada caso que ganaba, Miguel recordaba el accidente que había cambiado su vida y cómo había encontrado su verdadero propósito en la lucha por la justicia. La historia de Juego de Poder y Justicia deja una pregunta en el aire: ¿qué significa realmente el poder y cómo debe utilizarse? Esta reflexión invita a los lectores a pensar en sus propias decisiones y en el impacto que tienen en sus vidas y en la sociedad. Al final, tanto Alejandro como Miguel aprendieron que la verdadera fuerza reside no en la riqueza o en el poder, sino en la capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. La justicia no es solo un concepto, sino una lucha diaria que requiere valentía y honestidad.